Hermanos, muy buenos días con cada uno de ustedes. Hoy quiero empezar diciéndoles que nuestro Cristo victorioso no está en cuarentena. Y cuando digo esto, quisiera que podamos juntos reflexionar en la palabra del Señor en Efesios capítulo 4 del versículo del 7 hasta el versículo 10. El versículo 7 de la palabra del Señor dice así: Pero a cada uno de ustedes fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En estos cortos versículos, lo que podemos estar seguros, hermanos, es de que nuestro Cristo victorioso no está en cuarentena. Si bien es cierto, cada uno de nosotros estamos en aislamiento social por disposiciones de nuestro presidente, y esperamos que como creyentes estemos cumpliendo estas disposiciones como corresponde a nosotros como creyentes. De seguro que esta nueva realidad que nos toca vivir ha retado nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de entender muchas cosas. En ese sentido, quisiera que pensemos en dos especialmente. Una de ellas tiene que ver en nuestra visión de iglesia, en nuestra visión del cristianismo. En esa nueva condición que nos toca vivir como iglesia, más que uno nos hemos preguntado en cómo debemos vivir nuestro cristianismo en relación a la iglesia local. ¿Cuál es nuestra percepción de iglesia local que nosotros hemos tenido hasta entonces? Muchos hemos valorado los cultos de iglesia como nunca antes. Pero además de esto, también relacionado con esto está nuestra forma de entender nuestro servicio cristiano. Estamos confinados en nuestras casas por el tema de la cuarentena y muchos ministerios que hemos ejercido en nuestra iglesia local han quedado suspendidos. Pero ¿hasta qué punto han quedado suspendidos? Creo que uno de los retos que nosotros tenemos en nuestra manera de entender ahora en algunas situaciones tiene que ver con nuestro cristianismo, con nuestra manera de entender la iglesia local, con nuestra manera de ver nuestro servicio al Señor. Pero también estoy seguro que muchas de las cosas que está reflexionando en este momento en nuestro corazón, en nuestra mente, tiene que ver con nuestro hogar. Definitivamente, porque la cuarentena tenemos que hacerlo en nuestro hogar. No hay otro lugar. Todos estamos en nuestras casas y estamos ahí en un tema de convivencia con nuestra esposa, con nuestros hijos, y hemos sido desafiados de muchas maneras en el contexto de nuestra casa. Y ahí es cuando particularmente hemos sido desafiados en cuanto a cómo estar nosotros liderando la vida espiritual en nuestra familia, cómo estar impactando el corazón de nuestros hijos con la palabra del Señor. Entonces, hermanos, esta cuarentena es muy reflexiva para todos nosotros, debe serlo reflexiva en relación a nuestra iglesia, en relación a nuestra vida personal. Y más aún, hay muchos creyentes que son los únicos creyentes en su casa. Esos otros desafíos que tienen que enfrentar. Pero ante todo esto, ante toda esta situación que estamos viviendo, nuestro Cristo victorioso no está en cuarentena. La Biblia, hermanos, en diferentes partes menciona que Cristo sigue liderando y sustentando a su iglesia. Él sigue activo. Él no está en cuarentena. Él no ha quedado confinado a una casa. Nuestro Cristo sigue liderando y sosteniendo a su iglesia. Esto debe llevarnos a repensar en nuestra manera de seguir y servir a Cristo. Pero ¿qué dice el texto de hoy que nos indica que Cristo no está en cuarentena?
Por Efesios capítulo 4, versículos del 7 al 10, podemos decir que Cristo no está en cuarentena por 3 razones. La primera de ellas es lo que menciona en el versículo 7, cuando empieza diciendo, pero a cada uno de ustedes les fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, que la primera razón de por la que Cristo no está en cuarentena es que Él imparte gracia a sus miembros. Esa es la primera afirmación que el apóstol Pablo hace en estos cortos versículos. Cristo imparte gracia a sus miembros. Y cuando se refiere a gracia, obviamente, por el contexto hay que entender dones. Es decir, el apóstol Pablo se está refiriéndose a los dones que cada uno de los creyentes recibimos. El texto es bien claro y sencillo y empieza diciendo, pero a cada uno de nosotros les fue dada gracia. Es decir, cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte del Señor. Si cada uno de nosotros hemos recibido un don de parte del Señor y que obviamente tiene que ver para ser usado para el crecimiento y madurez de la iglesia, significa que no puede existir una iglesia en cuarentena. Noten, hermanos, lo que estoy diciendo. Si el apóstol Pablo está diciendo que cada creyente ha recibido un don para usarlo para el crecimiento y madurez de la iglesia en un contexto de unidad, de trabajar en la unidad, significa que no puede existir una iglesia en cuarentena. Debido a que todos hemos recibido un don para usarlos. Los dones que hemos recibido de parte de Dios no pueden estar supeditados a la cuarentena, ni cualquier pandemia, ni cualquier circunstancia que nos toca vivir como creyentes y como iglesia. Más bien, los dones que hemos recibido de parte de Dios, tendríamos que pensar y preguntar al Señor, ¿cómo, Señor, quieres que yo use mis dones en esta nueva realidad? Entonces, si nosotros decimos que los dones que Cristo da son para mantener una iglesia activa, viva, en medio de la diversidad, trabajando en la unidad, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es entonces, ¿tu don ha estado en cuarentena hace cuánto tiempo? ¿Por qué pregunto esto? Pregunto porque hay creyentes que están en cuarentena hace años atrás. Hay creyentes que han entrado en cuarentena muchísimo tiempo atrás. No hacen nada para Cristo. Y esta cuarentena, la que estamos viviendo ahora, es una buena excusa para seguir estando en esa condición. Si nosotros hemos recibido un don de Cristo, es para usarlo. Por eso es que la iglesia debe estar activa. La iglesia sigue a pesar de la cuarentena, a pesar de la pandemia. Debido a nuestra realidad, entonces deberíamos cada uno de nosotros preguntarnos, ¿cómo nosotros, Señor, cómo estamos usando los dones en esta cuarentena? Si tienes el don de exhortar, si tienes el don de evangelizar, si tienes el don de fe, el don de dar, el don de orar, el don de la enseñanza. Hermanos, cada uno de nosotros debemos preguntarnos en esta mañana, Señor, ¿cómo quieres que yo use los dones que tú me has dado? ¿Cómo vamos a usar, Señor? Mira, no podemos salir de nuestras casas, pero el Señor nos ha dado dones para usarlo. Si de repente nosotros tenemos el don de enseñanza, a muchos hermanos que están ocupados en el tema de enseñanza en la iglesia, y viene a mi nombre especialmente el ministerio de escuela dominical que domingo a domingo hermanas y muchas hermanas están trabajando arduamente en la educación de nuestros pequeños que vienen a la iglesia. Preguntarnos, por ejemplo, ¿de qué manera este ministerio puede seguir guiando a los hijos de hermanos que vienen a la iglesia? ¿De qué manera pueden ustedes seguir guiándoles en la palabra y en el estudio espiritual que ellos necesitan? Es una pregunta que deberíamos hacer y deberíamos responderlas. Entonces, hermanos, si cada uno de nosotros hemos recibido un don, entonces eso significa que Cristo sigue activo constantemente en su iglesia. Pero además de eso, cuando dice el texto que cada uno
de nosotros le fue dada, a cada uno de nosotros le fue dada. Interesantemente, el texto bíblico no menciona nada de lo que el creyente está haciendo, sino sencillamente la persona que ha venido a Cristo, que ha puesto su confianza en Cristo, dice que le es dado un don o una gracia conforme a la medida de Cristo. Le es dada, sencillamente nosotros la recibimos. Soberanamente Dios, Cristo en este caso, actúa para equipar, para dar dones a su pueblo. Hemos recibido soberanamente, no tuvo nada que ver nuestras habilidades. Y el texto es claro cuando dice, nos fue dada. Nosotros estamos en pasivo. Dios es el quien actúa y el quien nos imparte sus dones. Es algo totalmente externo a nosotros. Ningún ministerio, ningún tipo de servicio que nosotros hacemos para el Señor puede ser motivo de jactancia, ya que todo lo recibimos de parte de Dios. Así es que la primera razón por la que Cristo no está en cuarentena es que Cristo imparte dones a sus miembros, a su iglesia. Ahora entonces, si nosotros sabemos esto, hermanos, si nosotros estamos refrescando esta verdad de la palabra del Señor, ¿cuál es la reflexión que deberíamos tener entonces frente a esta verdad? Creo que aquel creyente que rehúsa usar su don por diversos motivos, como la cuarentena, se constituye en una afrenta a la sabiduría de Dios. Porque no olvidemos, hermanos, si Cristo está dando dones para el crecimiento, para fortalecernos en unidad en la iglesia, entonces, y no usarlos, nos constituimos en una afrenta frente a la sabiduría de Dios. Pero además de eso, es un desaire al amor y a la gracia de Dios hacia nosotros. Pero también nos constituimos en una pérdida para la iglesia. No usar los dones que nosotros tenemos, nos constituimos en una pérdida para la iglesia. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud frente a lo que Dios nos ha regalado, frente a lo que Dios nos ha dado? Un don especial que Dios nos ha dado. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? Entonces, hermanos, la iglesia debe seguir activa porque Cristo nos ha dado dones para seguir sirviéndole, para seguir edificando el cuerpo, para seguir trabajando para el Señor. ¿Cómo lo debemos hacer? Pidamos sabiduría al Señor, que como iglesia, para ver la manera de cómo debemos nosotros seguir sirviéndole al Señor en nuestra nueva realidad. Pero además de esto, de la primera razón por la que Cristo no está en cuarentena, la segunda razón por la que Cristo no está en cuarentena es lo que dice a continuación el texto. El texto dice, pero a cada uno de nosotros fue dada, dice, la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pongamos atención en esta última expresión, conforme a la medida del don de Cristo. Es decir que la segunda razón por la que Cristo no está en cuarentena es que Cristo tiene un plan para ejecutar en su iglesia. El texto es claro, conforme o según la medida del don de Cristo. Esta siguiente declaración nos debe ayudar a no pensar que el texto nos está sugiriendo a ver lo grandioso que es la gracia que hemos recibido. No. Más bien, el texto nos está guiando a reflexionar sobre las limitaciones de nuestros dones. Por eso, podemos decir que todos los dones tienen límites. Ninguno es completo, porque el texto dice que nosotros recibimos conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida. Todos los dones tienen límites. No hay un don que sea completo, porque los dones son según los límites que Cristo asignó. Entonces, si los dones son limitados, entonces todos nos dependemos los unos de los otros. Noten lo que estoy diciendo, hermanos. Si un don es limitado, si todos los dones son limitados, son incompletos, significa que todos dependemos en el cuerpo de Cristo.
Y se necesita de todos los dones en ejercicio para que nosotros podamos seguir creciendo en unidad. Cristo ahora es el que está actuando al impartir dones. Ahora los dones que Cristo nos da un don según la medida de Él mismo. Todos nos necesitamos. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. No hay lugar para aquellos cristianos llaneros solitarios en el servicio cristiano. Aquellos que quieren usar sus dones, pero lejos de otros creyentes, no han comprendido el plan de Cristo. Esto nos debe llevar a reflexionar a cada uno de nosotros en la manera como ejercemos los dones que Dios nos ha dado. Todos nos dependemos los unos de los otros, hermanos. No podemos nosotros vivir aislados. Si bien es cierto, nosotros en este momento estamos aislados por disposiciones del presidente. Sin embargo, los dones que nosotros vayamos a ejercer en este contexto tienen que tener esa dependencia, tienen que tener esa edificación mutua para seguir creciendo en la unidad de la iglesia que Dios nos ha dejado como compromiso y esfuerzo. Además de esto, si todos los dones tienen límites y nos dependemos unos de los otros, entonces los dones tienen distintas medidas. Podemos tener el mismo don, pero con una medida diferente. Nuevamente quiero leer el texto cuando dice, conforme a la medida del don de Cristo. Conforme a la medida del don de Cristo. Cristo tiene un plan. Es un plan sabio. Cuando Cristo empieza a repartir sus dones y Él da una medida a cada creyente, es que Él tiene un plan. Este es un plan pensado. Este plan contempla la manera de cómo Cristo hará posible la unidad en su iglesia en medio de la diversidad. Dentro de los límites que Cristo ha establecido, Cristo está edificando su iglesia por medio de este plan. Dicho esto, podemos implicar dos cosas más a este plan que Cristo ha hecho para su iglesia. Si hemos comprendido el plan de Cristo, entonces podemos evitar el orgullo. El creyente que no ve sus dones como limitado, se concibe como completo, que no necesita de otros creyentes. Hasta puede llegar a despreciar a su hermano y exaltarse a sí mismo. Nuestros dones no fueron dados para fomentar nuestra importancia ni nuestra personalidad, queridos hermanos. Nuestros dones fueron dados para edificar, para ayudar en el crecimiento y en la madurez del cuerpo de Cristo, y así nosotros estamos trabajando en la unidad. Entonces, si nosotros hemos comprendido bien el plan de Cristo, de la manera como Él da dones y cómo debemos ejercerla, la primera cosa que vamos a evitar va a ser el orgullo. Pero aparte de esto, la segunda cosa que vamos a evitar es evitaremos una falsa humildad. El otro extremo del ejercer un don con jactancia, con orgullo. El otro extremo es el autodesprecio. Hay creyentes que a veces pensamos que las cosas que hacemos no son de gran importancia, porque de repente no estamos predicando, no estamos enseñando, no tenemos un grupo a cargo de hermanos que estamos liderando, estamos ayudando y decimos, bueno, el don que yo tengo no es tan importante. Cuidado con esa forma de pensar, porque el considerarse de poca importancia en el cuerpo de Cristo es despreciar lo que Cristo te ha dado. Es despreciar el plan sabio de Cristo para edificar su cuerpo al dar dones diferentes y con diferentes medidas a cada uno de nosotros. Si los dones son limitados, entonces es vital tu persona, es vital tu don. Por pequeño que sea que tú hagas para el reino, es vital para el cuerpo de Cristo. No tenemos derecho, hermanos, a desalentarnos ni a subestimar los dones que tenemos, y a que Cristo planeó de esa manera. Entonces, hermanos, todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos en el cuerpo de Cristo.
Al inicio de este año dijimos, vamos a trabajar en la unidad de nuestra iglesia, Centro Bíblico. Este pasaje nos dice que todos nos necesitamos unos de otros. Por lo tanto, nosotros nos necesitamos en el cuerpo de Cristo. Pero si yo soy infiel con el don que Cristo me dio, todo el cuerpo sufrirá. Reflexionemos sobre esto, hermanos. Si nosotros no estamos haciendo nada para Cristo, si nosotros no estamos haciendo nada con el don que Cristo te ha dado, estamos siendo infieles a la responsabilidad que Dios nos ha dado con el don que Él te ha repartido soberanamente. Y no solamente traemos deshonra a Cristo, sino traemos deshonra al mismo cuerpo, a nuestra iglesia, al representado en una iglesia local como nuestra iglesia Centro Bíblico. Todo el cuerpo sufrirá cuando tú o yo no estamos usando los dones que Dios nos ha dado. Si pensamos que no tenemos nada que dar, debemos recapacitar y ocuparnos en lo que Cristo nos dio. Así que, hermanos, tenemos dos razones para pensar que Cristo no está en cuarentena. Uno, que Cristo ha repartido dones a su iglesia. Y otro, que todos nos necesitamos en el ejercicio de los dones que Dios nos ha dado. Pero además de esto, la tercera razón por la que Cristo no está en cuarentena es que Cristo es poderoso para mantener y sustentar a su iglesia. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 8, cuando dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Después que el apóstol Pablo ha mencionado que Cristo imparte dones a sus miembros, a su iglesia, y que su presencia es activa en la iglesia, ahora nos dirá quién es Jesús y qué ha hecho para que después Él reparta dones como lo ha hecho con la iglesia en el siglo I, como lo sigue haciendo en la iglesia en toda la historia. El texto dice que Cristo es poderoso para mantener su iglesia. Y para eso el apóstol Pablo cita un salmo, el Salmo 68. Y empieza citándolo al salmo, y la manera como el apóstol Pablo usa este salmo es ilustrador. Porque el Salmo 68 es una referencia a lo que Dios ha hecho por su pueblo. Es más, el Salmo 68 es una oración que el salmista hacía o hace para reconocer al gran guerrero divino, en este caso Dios, que expresa su poder dando fortaleza a su pueblo para vencer a sus enemigos, específicamente a los enemigos del pueblo de Israel. Este salmo exalta a Dios por su poder y su capacidad para salvar a su pueblo de sus enemigos. Ahora Pablo usa este salmo, pero lo aplica a Cristo. Es decir, que Cristo es el guerrero divino que imparte dones a su pueblo. Al usar Pablo este salmo, aplicándolo a Cristo, ahora Cristo tiene todo el poder. Es decir, Cristo es como aquel guerrero divino que ha venido para salvar a su pueblo de sus enemigos. Los enemigos como el pecado, como la muerte, los principados y las potestades. Por lo tanto, Cristo, como un guerrero victorioso, reparte dones a su pueblo. Cristo, como guerrero divino, después de vencer y subir a su trono, bendice a su pueblo con dones. Tuvo que vencer para luego bendecir a su pueblo con dones. Es interesante cómo el apóstol Pablo usa este salmo
para aplicarlo a Cristo y decirnos que Cristo es el victorioso guerrero, que no solamente venció a sus enemigos, sino se fue a su trono, se sentó y repartió dones a su pueblo. Entonces, hermanos, si Cristo es el victorioso, este Cristo victorioso está sirviendo y está liderando activamente a su iglesia. Por eso yo desde un comienzo les vengo diciendo, Cristo no está en cuarentena, porque la iglesia de Cristo no entra en cuarentena, porque Cristo no entra en cuarentena, ya que Cristo es el victorioso Dios que sigue sirviendo y liderando a su iglesia. Por eso, hermanos, todos los que tenemos un don es producto de la victoria de Cristo. Es producto de aquella batalla que Cristo ganó en la cruz del Calvario, resucitando, ascendiendo a la diestra del Padre y desde ahí dirigiendo y sustentando a su iglesia. Por lo tanto, hermanos, qué tan insensato y desatinado es despreciar los dones que Cristo nos dio y no hacer nada por ellas. Para el apóstol Pablo, el hecho de que Cristo sea un rey, un guerrero victorioso que reparte dones, nos da el privilegio de participar activamente en este cuerpo que Cristo lo ganó con mucho sacrificio, con su propia vida en la cruz. A Cristo le costó todo para darnos dones. Y nosotros muchas veces seguimos en una cuarentena espiritual. No hacemos nada para el Señor. Nos hemos quedado paralizados. Pero Cristo, el Rey victorioso, nos ha dado dones para que nosotros podamos seguir edificando su cuerpo y trabajando en la unidad de la iglesia. Pero además de esto, Cristo es poderoso para mantener su iglesia, no solamente porque Él es el guerrero divino victorioso, sino también que la humillación y exaltación de Cristo es una evidencia de lo que Cristo ha tenido que hacer para que nosotros como su iglesia podamos recibir dones, podamos recibir su gracia para trabajar en el crecimiento y la madurez de su cuerpo. El texto dice en el versículo 9 y versículo 10, empieza con una pregunta: ¿qué sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Estos dos textos es una clara alusión a la humillación y exaltación de Cristo. Estas palabras de Pablo refuerzan lo que Cristo ha hecho. Con su descenso, humillación e encarnación, con su ascensión, exaltación, este mismo hecho de la encarnación y exaltación de Cristo fue parte de su plan para bendecir a su pueblo. Es decir, los dones que ahora su pueblo tienen le costó la vida a Cristo, le costó su propia sangre, su propio cuerpo, porque Cristo vino, se encarnó, se humilló, pero también después de su resurrección pudo ascender a la diestra del Padre. Y todo esto, ¿con qué finalidad? De impartir dones a su iglesia. El propósito del descenso y ascenso de Cristo, dice, es para llenarlo todo. Importante reconocer esta última frase que se menciona, para llenarlo todo. Esto puede implicar que Cristo es soberano sobre todo, y un día todo estará bajo sus pies. Todo y absolutamente todo estará bajo su soberanía, bajo su gobierno, bajo su trono. Pero además de eso, puede implicar también el ejercicio de los dones. Es decir, que la iglesia, en base a todo lo que Cristo ha hecho, ahora Cristo ha dado dones a su iglesia. Ahora Cristo llena a su iglesia a través de dones que Cristo lo ha ganado con sacrificio. Cuando estamos ejerciendo entonces nuestros dones,
debemos recordar, hermanos, lo que Cristo ha hecho. Cuando tú y yo estamos sirviendo al Señor, en lo que hacemos, en lo poco, en lo mucho que servimos al Señor, no olvidemos de reflexionar en lo que Cristo ha hecho. Cuando nosotros dejamos de pensar en lo que Cristo ha hecho en el momento de servir al Señor, perdemos el sentido de los dones por la que el Señor nos ha dado. Perdemos el valor, el verdadero valor que Cristo nos ha dado. Si no hacemos nada por la edificación de la iglesia, ¿qué valor le damos a la propia encarnación y exaltación de Cristo? Hermanos, al meditar en esta verdad que nuestro Cristo victorioso no está en cuarentena, quiero terminar diciéndoles que la unidad en la diversidad será posible porque Cristo está activo en su iglesia. Eso es exactamente lo que sacamos de estos cortos versículos. Cristo está activo en su iglesia. Cuando hemos empezado la serie de estudios en el capítulo 4, versículo 1, decimos que tenemos un gran llamado de vivir como es digno de la vocación del Evangelio. Y que una manera de vivir con dignidad del Evangelio tiene que ver con cuando trabajamos en la unidad. Pero ahora miramos este versículo que cuando trabajamos en la unidad es Cristo quien está activo. Es Cristo quien está presente. Eso no podemos olvidarnos. Cristo está activo en la edificación de su iglesia. Cristo está activo ahora. Tiene el poder para sustentarla. Por lo tanto, como iglesia del Centro Bíblico, ¿seguiremos en cuarentena espiritual o nos uniremos al proyecto de Cristo de trabajar para Él usando los dones que nos ha dado? Si no estamos usando nuestros dones, despreciamos el plan de Cristo y de verdad nos vamos a convertir en una iglesia en cuarentena. Lo que Cristo quiere es que seamos una iglesia liderada por Él. Que seamos una iglesia activa por Cristo. Que seamos una iglesia viva y activa en medio de la cuarentena. Ese es el llamado que encontramos en estos versículos. ¿Qué harás con lo que Cristo te dio? ¿Será esta cuarentena una excusa más para dejar plantado a Cristo y no sumarte a su plan? Hermanos, nuestro Cristo victorioso no está en cuarentena y su iglesia menos. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.